Damos inicio formal a este conversatorio, a este encuentro de ciberseguridad inteligente. Estamos sumamente agradecidos por el entusiasmo y la participación de todos ustedes que han estado bien pendientes al desarrollo de este evento, que es posible a dos grandes empresas líderes en materia de tecnología. Tenemos a IQTech, que es una empresa líder en implementación de soluciones tecnológicas, y a Cisco, una empresa global líder en múltiples ramas de la tecnología aplicada y del desarrollo de innovación. Agradecemos a estas dos grandes empresas su responsabilidad social corporativa de hacer posible llevar conciencia, llevar educación, llevar conocimiento sobre un tema de tanta relevancia. La ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con seguridad, tiene una importancia capital, pero cuando hablamos de lo digital, por eso el término de ciber, de lo que tiene que ver con los ceros y unos, de todas esas cosas que tenemos convertidas en ceros y unos, de esos activos digitales, de esa base de datos de clientes, es un tema sumamente desafiante. Para abordar en detalle el tema y los aspectos a los que nos hemos comprometido, estamos contando y nos sentimos muy honrados de tener en este panel a reputados expertos. Tenemos al señor Freddy Bello, quien es experto en ciberseguridad de Cisco. Tenemos a Gerard Torín, arquitecto de ciberseguridad de IQTech, y nos honra también poder contar con dos expertos que van a estar dando soporte en las preguntas y respuestas que ustedes puedan hacer durante el desarrollo del evento, a Pablo Herrera y a Eduardo Quiñones, quienes son expertos en ciberseguridad, quienes van a estar también dándonos todo el soporte. Les habla Idekel Morrison y estoy muy contento de poder tener esta oportunidad de compartir con estos reputados especialistas un tema que, como les decía, tiene demasiada importancia, una importancia capital que va de lo particular. ¿Qué tan importante es para cada uno de nosotros todo lo que tenemos en nuestros celulares, en nuestras computadoras, como profesionales, como estudiantes, como ejecutivo de empresa, como servidores públicos? Pero cuando eso lo llevamos al mundo corporativo, esa lista de clientes, esa presentación de una estrategia, ese código fuente de algún software, de eso es que estamos hablando. La ciberseguridad es la seguridad de lo digital y hablamos de que debe de ser una ciberseguridad inteligente, porque gracias a Cisco tenemos soluciones inteligentes, predictivas, que nos llevan a estar un paso adelante en la identificación de las amenazas y en protegernos adecuadamente. Precisamente en esa reflexión queremos hablar con Gerard Torín, en su experiencia como arquitecto en todo este tema de ciberseguridad, para que nos comente un poco cómo él ve el reto que tienen las empresas en sus diversas dimensiones y cada uno de nosotros en lo particular en el tema de la ciberseguridad, y cuál debe de ser ese punto de partida, esas amenazas que se tienen por delante en función de su experiencia. Así que le damos la bienvenida a Gerard y a Freddy, igualmente a Pablo y Eduardo, e iniciamos con Gerard con esta inquietud. Gracias, Idekel. Buenas tardes, un gusto estar aquí de nuevo. Mira, pues principalmente las empresas invierten en seguridad por dos motivos. Uno, dependiendo del sector de la empresa donde te muevas, lo haces por cumplir con una regulación. Y lo otro, pues lo que es el que finalmente la mayoría termina invirtiendo, es para proteger sus activos de información. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer una empresa antes de realizar una inversión en ciberseguridad? Pues lo primero que tiene que hacer una empresa es realizar una evaluación. Y esa evaluación la puede realizar, podríamos decir, de dos formas, ¿no? Y podemos hacer la analogía con una casa. Si queremos invertir en una casa y validar que esa casa es segura y queremos hacer que nuestra casa pues sea confortable y obviamente que nos dé todos los elementos de seguridad, lo que voy a hacer es trabajar con un plano. Entonces, ¿qué busco en este caso? Pues normalmente buscaría un arquitecto y ese arquitecto obviamente con sus conocimientos se va a asegurar que primero mi casa no se inunde, que mi casa esté construida en un cimiento sólido para el caso de Dios no quiera de un terremoto. Y pasa lo mismo con ciberseguridad. Pues en ciberseguridad tenemos marcos de trabajo o legislaciones que nos sirven como guía para pensar cómo debería ser esa arquitectura de seguridad.
Ese sería un primer punto, ¿no? El segundo punto es el punto práctico. Pues ya yo sé cuáles son los marcos regulatorios, cuáles son las leyes que tengo que cumplir, pero ahora esa tecnología que probablemente la tecnología que tengo ahora, pues también tengo que ver si me funciona. Entonces vuelvo otra vez a la analogía de la casa. Por ejemplo, esa casa que yo compré y que contraté a un arquitecto, yo quiero validar que esa casa, que las ventanas de esa casa, por ejemplo, puedan soportar disparos. Entonces, la forma fácil de hacer eso, pues obviamente es probándolo, ¿no? Entonces, Claro. obviamente, ¿qué hago? Pues, para hacerlo legal, pues le digo a un amigo que sea policía y nos dispara la ventana a ver si la ventana aguanta, ¿no? El mismo caso de ciberseguridad, si lo vemos en el mundo digital, aplica lo mismo. La diferencia es que aquí no usamos balas reales, sino aquí utilizamos servicios que son pruebas de penetración o hacking ético, ¿no? Que no es más que hackers que son consultores con gran conocimiento técnico, y esos consultores obviamente lo que van y ven cuáles son las vulnerabilidades que tienen las tecnologías que tienes en uso, y en base a eso te dan recomendaciones, ¿no? Igualmente para el caso de que vería la casa, obviamente yo vería si la bala pasó o no, y en base a esos resultados, pues yo veo algo que se llama el apetito del riesgo, ¿no? ¿Qué estoy dispuesto yo a aceptar de forma que pueda lidiar con esa vulnerabilidad que tiene mi Eso casa? significa, Con esa vulnerabilidad. eso significa, Gerard, para que todos nuestros amigos y amigas que nos siguen, y has hecho una analogía bastante didáctica que nos ayuda a ir viendo desde el inicio cómo debemos de ir definiendo la protección de nuestros activos digitales. La analogía de la casa sería nuestra empresa. Las ventanas o puertas son esos puntos de acceso, ya sea por conexiones de correo electrónico, por la misma entrada a base de datos. Esa es un poco la lógica que tú quieres reflejar para que los amigos y amigas que nos acompañan vayan viendo primero que estamos partiendo de un diagnóstico. ¿Qué es lo que yo debo de asegurar? ¿Bajo qué criterio? Tú hablabas de que hay regulaciones que debemos de cumplir dependiendo del tipo de institución, pero también hay necesidades que tenemos cada uno de nosotros en nuestras empresas. Esa es la referencia. Correcto, correcto. Y es hacer un equilibrio, ¿no? Pues obviamente tengo que cumplir con una regulación, pero al mismo tiempo entonces aseguro mis activos. Y ese es el reto que vive la mayoría de las empresas ahora. ¿Cómo cumplen con la regulación? Sobre todo en el caso de la banca, que normalmente es la más regulada. ¿Cómo cumplo con esa regulación, pero al mismo tiempo aseguro que mis activos están seguros? Ese es el mayor reto que tienen las organizaciones ahora. Y muy interesante. Nos gustaría escuchar la experiencia de Freddy, experto en ciberseguridad, como ya había planteado de Cisco, para que nos hable un poco de cómo ir viendo secuencialmente y hasta detallar un poco más esto que Gerard nos ha planteado. Si vemos nuestra empresa, nuestra institución como una casa, cómo vamos delimitando el acceso a la misma, sus características. Este sería un poco el enfoque y nos gustaría poder escuchar de Freddy su reflexión. Pues gente, primero déjenme darle las gracias por regalarme este espacio de tiempo acá y gracias Hideki por invitarme a este conversatorio. Yo lo que voy a hacer es que voy a construir sobre la misma línea de Gerard. Gerard lo plantea de la perspectiva arquitectónica, y eso es súper importante porque cuando se enfoca el tema de la construcción, tú tienes esas dos disciplinas presentes. El arquitecto se encarga de que todo entre en un modelo funcional y operativo, y luego esas especificaciones se le entregan al ingeniero, y el ingeniero la va a poner en el mundo real, la va a poner en el modo concreto. Déjenme cerrar un poco acá y compartirles mi pantalla rápidamente y hacerles un pequeño ejemplo siguiendo con el tema de la casa, que es bastante práctico, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla en este momento y ya nos vemos aquí. Ok. Espero que todas las estén viendo y vamos a empezar justamente con esa idea. Gerard definió al principio que él consiguió un terreno. Este es el terreno soñado de Gerard para poner esa casa. El arquitecto le dio las especificaciones, pero la idea de la casa como objeto tiene una función mucho más específica, que es proteger cosas importantes. En ese caso, usted pone una casa porque usted va a poner a su familia ahí adentro, ¿ok? Y su familia y su objeto de valor. Pero en ese sentido, eso genera claramente dos zonas. La zona vulnerable, donde usted coloca todo tu objeto de valor,
y ahora todo lo que esté fuera de ella se convierte en algo que se llama la zona de cero tolerancia. Usted desconfía totalmente de ese punto y por ende tiene que establecer algunos mecanismos de defensa. Esto es típicamente como tú empiezas a visualizar un tema de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que es importante para mí? ¿Qué es lo que está en riesgo o potencialmente en riesgo? ¿Y qué es lo que pudiese afectarme? Y lo que entendemos que primero nos puede afectar es lo que está en esa zona de desconfianza. Entonces, ¿qué hace usted? Usted coloca una verja, una reja, un límite que separa su casa, su terreno, de esa zona de cero tolerancia. Y ahora, para poder atravesar esa reja, se establece un protocolo. En este caso, en una reja, alguien toca el timbre, alguien se identifica, pero ese protocolo es lo que va a permitir que usted pueda abrir o cerrar la reja y dejar pasar a la gente. Y otra cosa curiosa que sucede aquí, de la zona vulnerable hacia la zona de cero tolerancia, tú puedes salir, cuando tú vas de tu casa a la calle, tú puedes salir sin ningún problema. Pero cuando vienes de regreso, tienes que utilizar un protocolo, abrir la puerta con una llave, tocar un timbre, lo que sea. Y en ciertos sitios, esta zona que se llama la primera línea de defensa, esa reja, puede inclusive estar reforzada porque vives en un condominio, en una urbanización, que tiene una garita de guardias de seguridad enfrente, que siguen otro protocolo. Entonces, esas líneas de seguridad son importantes porque son las primeras líneas de defensa. En las organizaciones necesitamos establecer esta primera línea de defensa siempre. ¿Okay? Resuelto este tema de la línea de defensa inicial, ya tú sabes que para poder entrar hay que cumplir el protocolo. Ahora te ocurre un problema. ¿Qué pasa si se vulnera esa línea de defensa? En ese sentido, tú en tu casa colocas sensores, típicamente colocas algún tipo de alarma. Entonces, la primera alarma es que alguien pasó la reja y sonó un timbre y alertó a todo el mundo. Pero hay otro tipo de sensores que no necesariamente implican que haya una presencia física de algo, sino más bien un sensor de humo, por ejemplo, que hay un fuego que es una amenaza inminente, o un sensor de gases que puede hacer que fallezca mientras está dormido. Estos sensores están formando lo que se conoce como la última línea de defensa. Y estos sensores también tienen una analogía muy clara en tecnología, que ya les voy a mostrar un poco. Y luego pasa este escenario. La casa es la zona más vulnerable, lo que tú quieres proteger, ¿verdad? Está la zona de cero tolerancia, que no confía en nadie, pero ahora está tu patio. Y tu patio se convierte en lo que llamamos la zona de cautela. Porque en la zona de cautela tú tienes cosas que son posiblemente importantes, pero que están expuestas. ¿Ok? Ahora, ¿qué tú haces allí? Simplemente estás consistentemente verificando que allí no ocurra nada. Pero esto es en dos vías. Esto es no solamente para ti, como que algo llegue a tu patio, sino tú tienes hijos pequeños, como está en esta foto familiar. Y esos niños pequeños pueden lanzar una pelota a tu vecino. Entonces tú, usando esos mismos mecanismos, puedes detectar si hay algún comportamiento que sea anómalo, que lanzaron la pelota o no, y tener esa verificación constante para tomar correctivos. Entonces, estos tres elementos están presentes en muchas soluciones de tecnología. No sé, Gide, que si tienes algún comentario acá. Un aspecto para ir fortaleciendo ese ejemplo tan adecuado que ustedes han estado utilizando como expertos en ciberseguridad. Cuando vemos ese gráfico, a todos los que nos acompañan en esta conversación, lo que estamos diciendo es que la familia son esos activos digitales, todas esas cosas valiosas que debemos de proteger. La casa es nuestra empresa, nuestra institución. Y las diversas zonas son los retos que debemos de tener por delante en materia de ciberseguridad. Lógico, todo esto entonces se traduce en un conjunto de componentes que tienen su equivalencia en materia de ciberseguridad. Hay un equivalente a la cámara, un equivalente a la verja, que son los componentes que cada uno de ustedes tienen que pensar, implementar en su empresa o institución para poder tener una solución de ciberseguridad que sea realmente efectiva. ¿Esa es un poco la equivalencia, Freddy? Así mismo es, y de hecho por eso es que es tan importante el ejemplo que Gerard mencionaba, porque nosotros nos podemos relacionar muy bien con él. Ahora, voy a volar al mundo digital. Déjame ir a un espacio en blanco. Este es el mundo digital. En el mundo digital, tú tienes el nuevo petróleo, la data, ¿ok? La data en sus distintas manifestaciones y formas, en cuentas de acceso a cuentas de banco, en documentos, como tú decías al principio, una presentación ejecutiva del plan estratégico, en datos que están allí, en música, cualquier cosa que tú hayas convertido a una forma digital. Ese es el activo tangible. Digamos que esta es la analogía a esa cosa de valor. A lo mejor no está en el mismo nivel de importancia que la familia, pero
puede representar un reloj muy costoso. Entonces tú tienes esta cosa que es de valor y tú haces dos cosas fundamentales cuando estás estableciendo una estrategia empresarial en el mundo digital. Tú te compras, partiendo de una cosa muy básica, un disco duro o un sitio para almacenar esta cosa. Esos activos digitales ahora van a ese almacenamiento y esto se llama que la data está en reposo allí, tú la guardas allí, ¿ok? Pero esa data en reposo no tiene ningún valor si tú no la procesas y allí tú agregas entonces los servidores y creas el centro de datos, el data center. Esta es la analogía a la casa o a esa zona de la casa que representa el más alto valor. ¿Cómo en Cisco nosotros ayudamos en este punto? Y no voy a entrar mucho en el tema de las soluciones específicas, pero por ejemplo, Cisco UCS, servidores, Hyperflex, que es la combinación de esas tecnologías, atienden este tema directamente. Cómo usted coloca datos, cómo usted los procesa, cómo usted los almacena. Ahora, estando ya en el centro de datos, tú tienes que ofrecerle esos datos a tus usuarios, ¿ok? Tus usuarios viven en la zona de cautela, ¿ok? ¿Por qué? Porque aunque tú confías en ellos, la red en sí misma es un elemento que es potencialmente comprometible, ¿ok? Tú lo puedes comprometer y por esa razón el principio dice que usted en esta zona confía pero verifica. ¿Cómo es esto de confiar pero verificar? Bueno, básicamente si recordamos lo que le decía hace un rato del patio y la zona de cautela, usted en el patio, colocó una cámara de seguridad para mirar esa área. Es exactamente lo mismo. Aquí usted está haciendo un análisis del comportamiento de esos usuarios. Y en seguridad, en este momento, lo más importante es que tú puedas identificar quién usa los recursos, porque eso te da un control para que alguien no pueda negar que lo hizo. Y eso se llama técnicamente la no repudiación. Entonces tú tratas de evitar que alguien diga yo no lo hice. ¿Cómo lo haces? Tú le entregas unas contraseñas de la empresa, le entregas un sistema biométrico para que tenga 2 factores para autenticarse y todo el tráfico que esa persona use lo vas a estar vigilando. Estas son soluciones en Cisco como Cisco Identity Service Engine, Cisco Duo o Cisco Stelwas juegan en esta área que te van a permitir mirar dentro de ese tráfico. Tenía un comentario así de que, ¿verdad? Freddy, eso significa que, por ejemplo, si una empresa, alguien que está acompañándonos en este momento, que tiene su empresa o en una institución y ya tiene sus servidores, y ahora que ve esto se preocupa y dice, ¿cómo yo estoy realmente monitoreando, controlando, asegurando? Hay soluciones específicas que se instalan, esto lleva componentes de hardware y software para hacer posible... Así mismo es, y de hecho, básicamente la construcción inicial es la identidad. Todas las empresas que deben estar con nosotros ahora tienen algún mecanismo de directorio. Esa identidad se utiliza como elemento para hacer seguridad y eso es súper importante. Y nosotros en Cisco tenemos sistemas para controlar el acceso a la red y a usar esa misma identidad para que nadie pueda decir que no lo hizo, que no ejecutó la tarea. ¿Ok? Con eso resolvimos el mundo interno. Ahora voy a mirar a la zona de cero tolerancia, porque también tiene una analogía. Vean acá. En la zona de cero tolerancia yo tengo a un individuo que yo no conozco que viene a través de la Internet. Y aquí la Internet es algo en lo que tú no confías nunca. Esto es similar a nuestra analogía de la reja y la calle. Para yo poder permitir que alguien venga desde la calle a mi perímetro, yo tengo que tener un protocolo, tengo que abrirle la puerta. Esa apertura de puerta lo representa el famoso firewall. ¿Okay? El firewall es ese gestor que está cumpliendo el protocolo para que la gente pueda entrar a consumir los recursos que están en el centro de datos. ¿Ok? Y también es el que se encarga de que mis usuarios de la red interna puedan salir al mundo y consumir cosas que están allá afuera. Típicamente la idea es que solamente esté publicado lo que es necesario. Entonces usted necesita establecer una defensa en el borde para que no entren desde afuera, pero también asegurarse que lo que están ustedes enviando desde adentro no comprometa a alguien en el mundo exterior. O sea que es una doble vara, lo que le decía, los niños lanzando la pelota. Yo también tengo que garantizar que eso no ocurra. ¿Y cómo garantizo eso? También tengo que inspeccionar constantemente, con los mismos mecanismos que hacía acá, de este lado de la reja. ¿Lo ven? Eso resuelve el problema fundamental. Adelante, Hideki. Sí, afirmando lo que tú vas describiendo, y esto también plantea la importancia de tener, aunque sea un conocimiento básico, que es el propósito de este conversatorio, en cualquier empresa para entender
lo que hay que hacer para asegurar sus activos digitales, para tener una verdadera ciberseguridad. Porque en muchas ocasiones las empresas medianas, grandes, pequeñas, van implementando soluciones, dicen que tienen algo en la nube, compran algún servidor, pero nunca se detienen a pensar si hay un candado o una puerta o un firewall o alguna solución que proteja todo lo que ellos tienen ahí instalado. Y este esquema que tú has compartido a propósito de la analogía que Gerard fue describiendo es relevante al momento de, incluso en este momento, cada uno de nosotros en nuestras empresas, preguntarnos, ¿tenemos soluciones que están protegiéndonos con ese nivel de profesionalidad? Si no la tenemos, esperemos que ocurra un desastre. Y hay más todavía, fíjate, acuérdate que yo estoy estableciendo aquí las primeras líneas de defensa, ¿ok? Por ejemplo, del lado del mundo exterior, yo puse el firewall como una primera línea de defensa. Para nosotros eso es Firepower Threat Defense. Pero nosotros tenemos en la línea de ciberseguridad inteligente, como tú decías al principio, tenemos una línea de defensa que es inclusive más sutil, que se llama Umbrella, que ni siquiera requiere que tú tengas una caja física, está mucho más adelante, y es la analogía a ese guardia de seguridad del complejo, que él se va a encargar de detener a toda la gente que viene afuera, que no necesariamente tiene que entrar al complejo y a lo mejor no viene para ti, pero te ayuda a que no te llegue ese tráfico malicioso. Entonces, las primeras líneas de defensa son importantes. Ahora, ¿cómo represento aquí la última línea de defensa? Y todos aquí están relacionados con este concepto. La última línea de defensa, como yo les hablaba, es la famosa alarma. Yo tengo que poner algún tipo de sensor para detectar un cambio en el patrón de comportamiento o una ejecución de algo que no me conviene. Esto es lo que ustedes escuchan por ahí que se llama malware. Malware no es más que un pedacito de código que se está portando mal. Y para portarse mal, él tiene que llamar hacia el mundo exterior, la línea de defensa te ayuda, y tiene que ejecutar tareas, el análisis continuo te ayuda. Ahora, esa línea de defensa nosotros la protegemos no solamente a nivel de nuestros activos más importantes en el centro de datos, sino que yo llevo esa última línea de defensa hasta el mismo nivel de mi zona de cautela. ¿Por qué? Porque aunque yo confío en mis usuarios, tengo que verificar que las computadoras, cuando ellos se vayan a su casa y vuelvan, no estén comprometidas. ¿Lo ven? Entonces, esa estrategia de primera línea y última línea de defensa es una que hay que siempre revisar. Si le ponemos nombre de producto, el firewall, Firepower Threat Defense, Umbrella, and4 Endpoint, todas estas soluciones que van a atender esa área en la primera línea para que no lleguen, y si llegaron, si traspasaron la defensa, ¿qué hacer para que no se convierta en un problema mayor? No sé, Gerard, si tienes algún comentario allí. Sí, Gerard, nos gustaría, Gerard, conocer contigo, equivalente a todos estos componentes a nivel de hardware y software, en qué cosas tienen que pensar las empresas desde el punto de vista de la arquitectura, que es ese primer punto de partida. A veces la arquitectura es como el primer paso ideal, pero ocurre que con mucha frecuencia, sin arquitectura ya tenemos una realidad existente. ¿Cómo entonces volvemos a esa realidad que ya existe de servidores, de una topología de red, sin haber hecho un diseño ideal? ¿Qué tú planteas? Claro, en ese punto, con esto que nos trajo Freddy, hay algo importante a reflejar, ¿no? Obviamente aquí asumimos que nuestro centro de datos pues está confinado en la empresa o quizás está confinado en un data center privado, pero el tema que tenemos ahora es que la realidad, la información de las empresas puede estar en diferentes sitios. Entonces, el reto que tenemos ahora, y sobre todo en el punto que comentaba Freddy, de validar la identidad, se ha convertido en algo primordial, ¿no? Porque ya, por ejemplo, ya no tengo servidores de correo en mi empresa, ya utilizo servidores de correo en la nube, en el servicio de correo en la nube. Por ejemplo, en el caso de Office 365, ya mi sistema de tickets, en el caso que tengo de soporte de mesa de ayuda, también está en la nube. Mis sistemas de gestión de clientes, de cartera de clientes, mis sistemas de inventario, ya también los tengo en la nube, ¿no? Entonces ya el nuevo petróleo, como lo llamó Freddy, que es la data, pues está distribuido en todo el mundo. Entonces ya esa zona de tolerancia ya no solamente está en el perímetro que está dentro de mi compañía y la conexión a internet, ya la zona de la tolerancia y con estos cambios que hemos tenido en los últimos meses, la zona de tolerancia de desconfianza total la tenemos hasta en nuestras casas. Y esa conexión que tenemos a internet ya se convirtió en una zona, en nuestra nueva zona de tolerancia, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Aquí, obviamente, esto pudiéramos decir que es un inicio de esta arquitectura, pero hay algo importante que
que hay que considerar, ¿no? Y es que a través de los últimos eventos que hemos tenido, el correo se ha convertido en el vector número uno de ataque. Entonces, muchas empresas están pasándose a servicios de nube, pero sin tomar en cuenta la seguridad. Y el tema es como lo comentó Freddy, vamos a seguir teniendo campañas de malware llegando a través de correo, vamos a seguir recibiendo correos de phishing, que para los que no conocen, si el phishing es un spam, donde que viene con una URL y esa URL nos lleva a un sitio que es en realidad un sitio clonado, por ejemplo, de un banco, y lo que buscan en este caso los atacantes que coloquemos allí nuestras credenciales de acceso y en base a eso obviamente robar nuestra información y obviamente robar nuestro dinero o al mismo tiempo secuestrar nuestros servicios. Entonces, la superficie de ataque ha crecido muchísimo y eso es un gran reto que tenemos, que estamos lidiando todas las organizaciones, ¿no? Tanto los clientes, pero también nosotros como consultores, ¿no? Porque también nos toca ver dónde está ubicada la data en los clientes para decirles cuáles son los mejores controles que pueden establecer. Muy bien, Freddy. Cuando vemos el diagrama que hemos planteado como el esquema básico general de protección de ciberseguridad de nuestros activos digitales, uno se pregunta, ¿todos estos componentes que tú nos fuiste explicando son necesarios para todo tipo de empresa? Me explico. Una pequeña empresa, una pequeña farmacia que tiene un pequeño data center o algún servicio en la nube, una empresa grande, un gran banco comercial, una institución pública, todos necesitan la misma configuración y los mismos equipos, o es la misma configuración desde el punto de vista del esquema, pero hay soluciones ajustadas a las dimensiones de cada empresa, porque en momentos como estos, donde hay grandes retos por delante a nivel económico y demás, evidentemente toda institución o empresa quiere protegerse, pero quiere hacerlo de forma costo efectiva. ¿Cómo podemos ver estas soluciones de ciberseguridad que tú has planteado en ese esquema general, ajustado a cada una de las necesidades de las empresas? Y esa es tremenda pregunta, gracias por eso mismo. La realidad es que en ciberseguridad el proceso de protección es el mismo, primera línea, última línea. Lo que va a variar es el nivel de procesamiento que necesitas tener, ¿ok? No es lo mismo una pequeña empresa, un consultorio de abogados, una farmacia, que tal vez una gran corporación de múltiples localidades. Pero desde el punto de vista, estos elementos funcionales van a estar presentes. Ahora bien, ¿qué ocurre? En las pequeñas empresas es bien importante tener en cuenta que todos estos servicios o estos servicios de nube o software como servicio ayudan a que tengan protección de muchas de estas líneas de defensa. Por ejemplo, en el caso de Cisco, Umbrella es un software como servicio que te da una primera línea de defensa. Y esa línea de defensa puede ser por una empresa pequeñita con 10 usuarios como por una empresa muy grande. Y es la misma, y se aprovechan de la economía de escala. Pero en el mismo caso, por ejemplo, soluciones como AM4 Endpoint, que es nuestra solución de protección de última línea, esa también es una solución que se consume de nube pública, con una licencia de hasta 25 usuarios o menos. O sea, que es relativamente fácil adquirir el concepto de la línea de defensa, lo implementando, no tienes que desbordar el banco. Y quería decir algo particular, porque tú mencionas el tema de la arquitectura. La arquitectura, en el caso de Cisco, para nosotros es un componente súper importante en términos de que nosotros no hablamos de la arquitectura desde el punto de vista filosófico, sino que nosotros tratamos de poner todos estos elementos a que trabajen en su conjunto. Por ejemplo, muchas de estas soluciones operan van a ver que en estos días vamos a hablar de algo que se llama Cisco SecureX, que no es más que un orquestador que va a permitir que todas estas soluciones intercambien información de amenazas en tiempo real y que le permita tomar ciertas acciones. Y eso es, digamos, lo que se conoce como el santo grial. Tú quieres tratar de articular todo esto, porque tal vez alguien pueda decir, oye, yo soy una pequeña farmacia, yo no tengo tiempo para gestionar 3 soluciones de seguridad. La realidad es que este tipo de soluciones van a permitir que tengan la información necesaria a la mano para poder ejecutar y saber cuál es su postura de seguridad, que es lo más importante al final del día. Le hago una anécdota rápida. No lo quise hacer acá en vivo porque pues es un poco comprometido. Pero cuando viene la temporada de impuestos en los Estados Unidos, hay una manera en que tú, haciendo hackeo ético, puedes mirar
mucha información de estos contadores que tienen un sistema de disco duro como este que tú compras en cualquier tienda de electrónica de $400 y están disponibles en Internet. Yo puedo mirar la información financiera de la gente porque el contador lo depositó allí. Entonces, ese tipo de descuido tecnológico es bastante común o más común de lo que ustedes entienden. Sé que algunas personas tal vez en la llamada han compartido conmigo en actividades en la República Dominicana y me han visto hacer un par de cosas de estas, así que donde miramos ciertos de estos descuidos digitales. El descuido digital está en todos lados y por eso es importante que tengamos presente que siempre tiene que haber una primera línea y una última línea y que está al alcance de todo y que no confiemos, y si confiamos hay que verificar, ¿ok? Eso creo que es lo que tengo que decirle. Qué bien, Gerard. ¿Cómo podemos hacer una auditoría informática de manera llana o de referencia? Porque las auditorías como concepto, el evaluarnos, el identificar nuestras vulnerabilidades, son fundamentales en el momento actual en el que muchas de las empresas e instituciones que están en este momento con nosotros se encuentran. Ellos quisieran saber hasta qué punto realmente estoy seguro o cuáles elementos debo de incorporar en materia de ciberseguridad. ¿Cómo tú le darías una idea de un autodiagnóstico o, si le queremos llamar para ser más estrictos, una auditoría informática? Listo, pues ahí vuelvo al punto donde hemos comenzado, ¿no? Ahí hablamos de los marcos de referencia. Podemos hablar yo diría que de dos marcos en particular, ¿no? Lo que tienen que ver con el ISO 27001, que define cuáles son las mejores prácticas de seguridad, y eso es un estándar de la industria, o a través, si pues nos llevamos más por lo que dicen Estados Unidos a través de lo que son el marco NIS. Entonces, eso es, yo diría que esas serían las bases para poder establecer de alguna manera un punto de comparación, de forma que pueda validar esos marcos de referencia. De hecho, si estoy pensando en una arquitectura de Cisco, también hay un marco de referencia que se llama SAFE, que es un blueprint que tiene Cisco, donde te dice en base a casos de uso, cuáles son las soluciones de seguridad que tú deberías posicionar. Como lo comentaba Freddy, pues obviamente no todas las organizaciones van a requerir las mismas funcionalidades o los mismos equipos, los mismos software, porque no todos tienen por ejemplo, y con retomando lo que estamos viviendo, quizás muchas empresas quizás no van a tener ahora una oficina, quizás ahora todo el mundo va a trabajar de casa. Entonces, por ejemplo, ese tipo de empresas quizás ahora no van a necesitar un firewall. Entonces, esos dos marcos de referencia son importantes. Eso obviamente estamos hablando a nivel podríamos decir, teórico, ¿no? Lo mejor es hacer las pruebas técnicas. Si a través de lo que nosotros llamamos las pruebas de penetración, que son pruebas de hacking ético, pues ahí nosotros corremos pruebas hacia los sistemas y determinamos si esos sistemas operativos y esas aplicaciones son vulnerables a ataques. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esa información? Después que determinamos que pudimos tomar control de un dispositivo y que podemos movernos lateralmente sobre las redes y de tomar control de un dispositivo y tomar control de otros dispositivos, pues lo que ofrecemos entonces a nuestros clientes es cuáles son esos mecanismos de mitigación y recomendaciones que ellos deberían aplicar para, en este caso, cerrar esas brechas de seguridad. Entonces, lo que está pasando y lo que estamos viendo a nivel de seguridad es que cada día se descubren muchas vulnerabilidades y es necesario que los clientes estén preparados para eso. Y, por ejemplo, que estos ejercicios de pruebas de penetración normalmente se recomendaba anteriormente que se hicieran cada 6 meses, pero si no tengo mi capacidad de poder pagar un servicio de prueba de penetración cada 6 meses, sí puedo comprar una herramienta que es un analizador de vulnerabilidad y corro esa herramienta dentro de la red constantemente para que me diga cuáles de mis activos son vulnerables y de forma que yo pueda ir adelantarme y corrigiendo esas vulnerabilidades de forma que no quede susceptible a cualquier ataque sobre Internet. Entonces, eso sería como el primer punto. Ahí quería comentar algo bien importante, ¿no? Aquí estamos hablando de tecnologías, pero el primer punto, seguridad en realidad se basa en 3 puntos en particular, ¿no? Tecnologías, que es la que hemos visto hasta ahora, la parte de procesos,
prácticamente está muy asociado hacia el tema, por ejemplo, el caso del marco de la ISO 27001 y la parte de personas, que eso es algo que no hemos conversado, ¿no? Y yo creo que muchas de las cosas que vivimos actualmente en ciberseguridad y que tenemos tantos problemas, tanto robo de información, mucho ransomware afectando, es por falta de conocimiento. Y eso es algo que en nuestro caso nosotros impulsamos a través de una academia virtual de ayudar a nuestros clientes a fortalecer ese conocimiento en ciberseguridad. Entonces no solamente lo hacemos nosotros, obviamente también en el caso de República Dominicana, pues vemos pues la presidencia que está llevando a cabo esas iniciativas. De hecho, un recurso importante lo tenemos con el CECIL de República Dominicana, el Centro de Atención de Incidentes de Ciberseguridad, donde ellos a través de su portal advierten cuáles son las últimas amenazas y en algunos casos también te da información útil para una persona que no es ingeniero pueda entender qué es lo que está pasando. Y si recibe un correo, volviendo al caso del phishing, con un URL en particular y tomando los tiempos del COVID, que habla de que puedes ver el mapa del COVID, pues ya la persona puede estar atenta de que no debe darle clic a ese contenido. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Y en el tema de los procesos, como lo comentaba Freddy, pues ahí un elemento importante es el almacenamiento. ¿Dónde están mis activos almacenados? El tema es que de tomar atención al tema de los almacenamientos es lo que estamos viviendo con el ransomware. El problema con los ransomware es que la mayoría de las variantes de ransomware que están saliendo hacen que tu data no pueda ser recuperada. Entonces, tienes dos opciones. Bueno, en realidad tienes dos opciones, ¿no? O pagar, a este caso, a ciberdelincuente, o si fuiste inteligente y tienes buenos procesos, pues buscar en tu respaldo de tu información, en tu disco duro o tu granja de almacenamiento y poder rescatar tu información de nuevo. Gerard, un paréntesis breve. Como hiciste uso de un concepto de uno de los tipos de ataques más frecuentes y que más problemas está dando en el mundo y aquí en República Dominicana, el secuestro de nuestros datos, los ransomware. Nos gustaría muy brevemente, para que todos nuestros amigos y amigas se coloquen en el contexto, que tú expliques en qué consiste eso, para que puedas entonces luego seguir con tu explicación y también para que digamos qué tipo de soluciones existen para protegerse. Ese secuestro de nuestros datos. Ahora todo lo tenemos en la nube y más en este contexto que todo se está haciendo a distancia, virtual. ¿Qué problema más grande cuando todo lo que tenemos en nuestros servidores está secuestrado y no tenemos acceso a esos datos? Bueno, correcto. Sí, el ransomware no es más que un malware, que en este caso lo que hace es, normalmente, y lo voy a explicar de forma sencilla, el método de infección, y normalmente es a través de algo que nos descargamos, visitando una página, o el mismo caso de un URL que me llega a mi correo, le doy clic en ese URL y me descarga un componente maligno que hace una llamada a lo que llamamos nosotros una conexión de control y comando, que llama a un servidor y en ese servidor están las llaves de cifrado de la información. Entonces, ahí hay un punto muy importante que quería hacer referencia. Y Freddy nombró una solución de Cisco, que es Cisco Umbrella. Cisco Umbrella es una solución diseñada para protegernos contra ese tipo de ataques. Entonces, a través de esa solución, pues le brindamos a nuestros usuarios esa protección de que a pesar de que caiga en el truco del phishing, pues que su máquina no sea comprometida. Entonces, oye, me gustaría hacer un comentario justo allí. Sí. Y perdón por hijacking, pero ese tema del ransomware lo voy a decir de una manera folclórica, es un tema sexy para los periódicos, ¿ok? Pero en realidad ese no es el mayor problema. Y lo voy a poner en contexto. Si yo como hacker me es más costo eficiente, me es más rentable comprometer una máquina y hacerla que haga criptominado para mí y no le tengo que cobrar a nadie, que cobrarle una recompensa al dueño de los datos. Y ese es un problema mucho más recurrente y es menos detectado. ¿Por qué? Porque
usando el mismo vehículo del ransomware, no tiene que lidiar con la incertidumbre de cobrarle o no por la recompensa y está obteniendo beneficio económico. De hecho, nuestros países tienen esa peculiaridad. Como hay una base amplia de tecnología Android instalada, no solo en teléfonos, sino también en dispositivos y qué sé yo, eso es un vehículo preferido para la comunidad de mineros para colocar un malware allí que está ejecutando procesamiento consistentemente y está sacando platita con sus recursos de computación. Es decir, que está en su celular en este momento, puede tener a alguien haciendo plata con su procesamiento. El ransomware no es que no sea importante, pero es más notorio desde el punto de vista de medios. ¿Okay? Tú dices ransomware, la gente se imagina algo fatídico, pero en realidad cuando tú ves las estadísticas, hay más cryptomining. Y del mismo modo, Umbrella también atiende ese asunto. Y para no perder el tema inicial, ya dijo algo muy interesante, que es que tiene que haber organizaciones que hagan investigación de temas de amenazas, ¿ok? En el caso de la República Dominicana está el CECIR dominicano, que yo lo sigo y tiene buena información, pero también desde el punto de vista privado, las compañías de ciberseguridad se distinguen unas de otras es justamente por la capacidad que tengan de sus centros de investigación. En nuestro caso, voy a darme un poco de bulla aquí, el centro de investigación más grande de ciberseguridad privado en el mundo es el de Cisco, que se conoce como Talos. Y van a escuchar ustedes un poco más de eso en el futuro cercano, porque tenemos algo muy cercano con el tema de República Dominicana. Pero esto es súper importante, porque todas estas cajas, estas bombillas y estas perillas encendidas, si no tienen ese alimento de la inteligencia detrás de la amenaza, son simplemente unos consumidores de energía eléctrica, ¿lo ven? Entonces, cuando alguien le habla a usted de una solución de siguiente generación, lo primero que usted tiene que asegurarse es que detrás de esa solución, ¿qué hay desde el punto de vista de investigación de amenazas? ¿Cómo consumen y cómo tienen esa información? Porque eso es lo que va a hacer la diferencia, que usted pueda defenderse de una amenaza o que simplemente recoja los vidrios al final del día. Adelante, ya, disculpe la interrupción. No, me parece excelente. De hecho, también quería, pues, lo que comentaba Freddy con el tema también de Talos, pues obviamente nosotros también brindamos, usando también servicios de Talos y usando servicios propios, también alertamos a nuestros clientes, ¿no? De cuáles son las últimas amenazas y obviamente también cómo protegerse, ¿no? Quería hacer ese comentario. Y para cerrar con el tema de ransomware, el último tema que estamos viendo con el ransomware es que si no pagas, y obviamente esto está más dirigido obviamente hacia organizaciones que valoran su información, ¿no? Y que pueden tener código, información de propiedad intelectual, y lo que hacen los ciberdelincuentes es que te extorsionan. Si no pagas entonces por recuperar tu información cifrada, pues paga para que no la publique. Entonces, no, completa, Gerard, para plantear. Sí, ese es el cambio que han hecho para forzar a que las empresas paguen, ¿no? Porque finalmente es una empresa o un gobierno que va a terminar cediendo bajo este tipo de extorsión. Totalmente, aunque Pablo Herrera y Eduardo Quiñones, quienes son parte de nuestro panel, han estado respondiendo a algunas de las inquietudes de todos los que nos acompañan en este conversatorio, gracias a Cisco y a IQ Tech, que quieren llevar precisamente educación. Mira cómo Gerard planteaba que un elemento fundamental dentro de la vulnerabilidad es el usuario, que en ocasiones no importa los componentes de seguridad complejos que tú tengas, si tú dejas la puerta abierta, van a entrar. Es el equivalente a la ciberseguridad, y por eso es que es muy importante este tipo de contenido. Este tipo de contenido agrega valor a la industria, agrega valor al país, y me gustaría, ya que hablábamos de ese aspecto de que el eslabón más vulnerable es el usuario, y eso está demostrado en muchos de los grandes elementos de filtración de datos, lo que falló fue un usuario que tenía todas las credenciales para tener acceso. Y esto no demuestra la importancia de estar debidamente orientado. Ahí vi dentro de las preguntas que, aunque la han respondido algunas, quisiera que ustedes dos como expertos también le digan a ese que su empresa es él mismo, el que está con nosotros, que es un consultor, que es un asesor, que es un emprendedor o que es un usuario que está en su casa.
¿cómo la ciberseguridad se aplica en esa microrealidad de nuestros datos, de nuestros procedimientos? ¿Cuáles serían como esas grandes recomendaciones que ustedes podrían dar para nosotros como usuarios, que si la aplicamos nos sirve en el ámbito personal, pero también nos sirve para no ser nosotros ese eslabón débil dentro de la cadena de seguridad? Cualquiera de los dos que quiera iniciar esa respuesta, por favor. Listo, pues si quieres yo comienzo. Pues obviamente yo diría que lo mejor y lo que yo aplico día a día es el sentido común, ¿no? Sobre todo para el caso, como te dije, el correo sigue siendo el vector número uno de ataque. Entonces, ya sabiendo yo eso de antemano, yo me fijo muy bien en los correos que recibo. Entonces veo, una de las cosas que yo utilizo es que si dentro de un correo viene un URL, pues yo no lo voy a dar clic, porque sencillamente yo no estoy buscando esa información. Entonces, esa es la primera recomendación que yo les daría, ¿no? Utilizar ese sentido común. Esa recomendación luce como muy básica, pero es el descuido más frecuente que cometemos. Y quiero recalcarlo y agradecértelo, porque a veces hasta uno mismo teniendo el conocimiento, si usted no está registrado en ese servicio y recibe un correo de alguien que usted no conoce y hay un enlace de algo que usted no ha requerido, ¿por qué usted hace clic en eso? Si lo único que usted está buscando es vulnerar múltiples puntos de seguridad. Eso es lo que tú quieres dejar claro. Correcto. Ese sería, por ejemplo, el primer punto, ¿no? El segundo punto estaría más orientado hacia mi identidad digital. Entonces, mi identidad digital, ¿dónde está? En los servicios de nube que consumo. ¿Cuáles son mis servicios de nube? Pues en este caso, mi correo, Gmail, Hotmail, mi cuenta de Facebook, mi cuenta de LinkedIn. Entonces, ahí, ¿qué yo les recomiendo? ¿Qué es lo que hago yo? Pues yo utilizo, dentro de esos servicios, utilizo un doble factor de autenticación. De hecho, Freddy habló de Cisco, tiene un doble factor de autenticación que se llama Cisco Duo. Y de hecho, instalas una aplicación en tu teléfono y sincronizas esa aplicación con cada una de tus cuentas públicas. Entonces, obviamente, ahí, si alguien, porque eso es otra cosa que ocurre. El tema de la ciberdelincuencia es una mafia. Sí. Entonces, hay hackers, no son hackers, en realidad son personas que saben buscar en Internet y extraen bases de datos, y esas bases de datos lo que hacen, entonces obviamente tienen usuario y password, y lo que hacen es que van probando en cada uno de tus servicios. Yo voy a poner eso comillas, de que saben buscar en Internet. En realidad, en el momento donde estamos ahora, es muy simple, muy simple. O sea, no lo quiero mencionar aquí para no generar una lista de 400 personas buscando en Internet esas cosas, pero es muy simple conseguir cosas en la Internet. Muy simple. Es bueno eso que tú dices, Freddy, porque hay demasiados recursos por ahí que sirven para eso. Adelante. Pues mucho. Y más, es que te puedo decir más. Yo te puedo relatar una lista de historias. Te voy a traer esta, que es muy curiosa. Estuve en un país del Caribe y pedí una contraseña para una red de acceso a la red inalámbrica de invitados. Y yo veo que la persona se va y viene esta segunda persona y me recita una lista de 64 caracteres raros, A, B, Z, 1, 4, 25. Él era la contraseña que caminaba. Entonces, eso es una cosa garrafalmente triste. Y estamos hablando de una empresa grande, ¿ok? No estamos hablando de una farmacia, de un colmado. Entonces, si tú lo ves a ese nivel, eso está en todos los sitios. Porque se da la seguridad como un evento que se atornilla después que ya tú hiciste el resto de IT. Y la seguridad es un proceso continuo. No se puede atornillar, se tiene que pensar desde el inicio. Y ahí creo que cosas de los marcos regulatorios lo que están haciendo es hincapié justo en eso. Sentido común. Les conté la anécdota de los contadores. La anécdota esto fue en Francia, conseguimos una caldera que yo podía... Sí. ¿Quién sabe qué estaba quemando yo allí? O sea, que es muy sencillo y todo eso está en Internet abierto. ¿Saben? Es saber qué estamos mirando, evitar hacer el clic innecesario y leer antes de darle clic a cualquier cosa. Y otra vez, el manejo de contraseñas. Las contraseñas no son suficientes. Tienes que tener un segundo factor de autenticación. Muchas de las soluciones hoy en día, inclusive la nuestra, tiene una capa que es gratuita, que usted puede ir hoy allá y hacerse una cuenta de Duo y ponerle doble factor de autenticación a su acceso a Facebook, a Twitter, a todas estas cosas. Y otra cosa, por ejemplo, vi una pregunta por aquí que habla de las casas. ¿Cómo yo me protejo mi casa? Yo tengo dos
adolescentes, ¿ok? ¿Qué yo utilizo? Umbrella tiene una capa de servicio, si quieres utilizarlo en tu casa, que es gratuita, y tú, en vez de que utilicen el DNS de tu proveedor de servicio de Internet, utilizas Umbrella y te evita que te llegue cosas que tú no quieres que tus hijos vean. Entonces, son estrategias muy simples, pero que están allí, están disponibles, ¿ok? Pero es básicamente sentido común, creo que es la palabra clave. Adelante. Ahí también, eso del sentido común es sumamente amplio porque también incluye el no detenernos en qué estamos descargando o a qué le estamos dando acceso, sobre todo en el tema de las aplicaciones. Y ahí me gustaría también, como es algo tan común y al final termina siendo un punto de vulnerabilidad que afecta al mundo corporativo y a los usuarios, descargamos aplicaciones con una serie de elementos atractivos, pero que al final lo que hacen es que tienen múltiples permisos de un dispositivo que es la puerta a todo, que es el dispositivo móvil. Mira, si hacemos una encuesta ahora aquí mismo, en las 300 personas que están conectadas, y yo pregunto Pokémon Go, por lo menos 344 van a decir que lo tienen instalado en el teléfono. Sí. Y Pokémon Go, la primera cosa que lo hizo famoso fue una brecha con un servicio de autorización hacia Google. O sea, y era la moda, todo el mundo quería ir a recoger los Pokémon en la calle. O sea, que es bien difícil porque genera abstracción. Del mismo modo, el tema de los clics de la que decía la minería, es un clic en un sitio y ya tienes el teléfono minando para otro. Entonces, es muy simple, realmente es muy simple todo este tema del punto de vista de cómo comprometerte. Es más, estar consciente, y esto lo que hace es crear conciencia y reconocimiento de que hay una situación que hay que atender. Eso es clave. ¿Tú querías aportar algo, Gerard? No, precisamente es el punto que comentó Freddy. Bueno, sí, tocar el tema de la educación y volver aparte de esos puntos, si queremos saber más, si alguien que no tiene ningún conocimiento, hay recursos muy buenos. Ahí tenemos el recurso de INCIBE, que es la Agencia de Ciberseguridad de España. Si buscan en su canal de YouTube, tiene muy buena información, muy didáctica. De hecho, tiene videos con animaciones que son geniales. Y para alguien que quiere empezar a aprender de ciberseguridad, es un buen medio para empezar a hacerlo. Sí, porque tenemos con nosotros incluso a varias personas que tienen niveles que están estudiando actualmente maestría, otros de universidades que ya han estado saludando por el chat. Les reiteramos a todos las gracias por estar acompañándonos con tanto detenimiento. Y ya en este tramo final, ya que hemos respondido de manera global una que otra de las inquietudes y que nuestros colegas Pablo y Eduardo están respondiendo de manera particular, y todas las preguntas que queden también le vamos a dar seguimiento, igual las que se hagan en la transmisión en diferido que vamos a hacer. Es bueno recalcar este tema de los dispositivos inteligentes y el fallo tan grande en la seguridad que representamos cada uno de nosotros. Si desde nuestro celular en muchas ocasiones hay aplicaciones interesantes que no son diseñadas con el propósito de generar un daño, pero que tienen fallos internos o vulnerabilidades que son aprovechadas por esos ciberdelincuentes. En la actualidad hay múltiples juegos en línea, aplicaciones que hacen supuestamente cosas interesantes que pueden ponernos en riesgo. Y ahí viene de nuevo el sentido común y sobre todo a nivel corporativo. Y a modo de conclusión, y ahí quisiera que junto a esa respuesta nos dejen saber qué reflexión final dejan sobre la mesa. ¿Deben las empresas controlar también en sus empleados, colaboradores, los dispositivos? ¿Qué tipo de aplicación tienen? ¿Los correos? ¿Hay soluciones para esto o es un tema ya de la conciencia individual? ¿Cómo se trabaja este tema? Pues toda la respuesta clásica. La respuesta clásica en tecnología se llama depende. ¿Okay? Depende. Si el dispositivo te lo otorga tu empresa, tú tienes un derecho a usarlo, pero no es tu pertenencia. Y hay una política de uso apropiado, que es como se define esto. Y hay sistemas, soluciones como manejo digital de servicios móviles que toman control y pueden aplicar políticas. Pero al final del día va a depender de cada organización y de qué quiere hacer. Hoy en día todo el mundo tiene un celular, entonces también existen otras estrategias como llevar tu propio dispositivo. Pero tan pronto tú te atachas a la red de una organización, estás aceptando la política de uso apropiado y tienes que regirte por esa política. Eso es súper importante. ¿Ok? Y para terminar, digamos, mi reflexión final con respecto a este tema es,
La ciberseguridad está aquí y va a estar con nosotros mientras sigamos avanzando en la digitalización. No es un tema de solamente un grupito de personas que nos llamamos hoy en día expertos, sino es un tema de todos, porque mi hija de 13 años tiene que saber que es una amenaza de un malware para que no se vaya a comprometer y voy a recibir un problema, y mi hijo que está jugando Switch tiene que saber que puede bajar una cosa infectada. Entonces, ese awareness tiene que ser de todos los días. Cualquier cosa me pueden buscar por Twitter, @FRBelloM, y estamos en contacto, ¿ok? Qué bueno, Freddy. ¿Qué tú dices, Gerard, como reflexión y respecto al tema de los controles o no en los dispositivos? No, bueno, en cuanto a reflexiones, quiero que se lleven la idea, ¿no? de los tres conceptos principales, ¿no? Aquí hablamos de tecnologías. El concepto de procesos es sumamente importante, y obviamente para una organización el tema de educación de las personas es crítico, como lo comentó Freddy, ¿no? Estamos todos conectados, todos tenemos que manejar el lenguaje de ciberseguridad. Y es el mismo pensamiento de Freddy, depende. Si tú eres el dueño de tu equipo o es la empresa, obviamente hay empresas que son muy celosas con su información, y esas empresas sí obviamente tienen muchos controles y solamente permiten utilizar las aplicaciones que ellos están seguros de que son aplicaciones confiables. Entonces va a depender obviamente de qué grado y sobre todo de con qué estándar o con qué marco de trabajo estés trabajando o qué regulación tengas que cumplir. Por eso es importante estar claro en tu industria y saber cuáles son las regulaciones que tienes que cumplir. Muy agradecido de ustedes, de su experiencia, también del acompañamiento de Pablo, de Eduardo y sobre todo de Cisco, que vive generando innovación, Research and Development, y IQTech, que en República Dominicana y Latinoamérica a nivel internacional está pendiente a todos estos temas. Qué bueno que se puede contar con especialistas y con empresas que invierten en esto y que tienen un compromiso genuino. Y la mejor demostración es este conversatorio. Estamos hablando de que Cisco IQTech quiere que los usuarios entiendan la importancia de la ciberseguridad, los esquemas básicos de ciberseguridad, y en un momento en donde hemos tenido un paso acelerado hacia la digitalización, hacia la apropiación digital. Díganme ustedes, para el próximo año escolar en cualquier país del mundo y en la República Dominicana, todos los colegios, escuelas, universidades, que ya van a tener todo en formato digital, las empresas con la incorporación del teletrabajo, pero tener todo en formato digital implica tener servidores. Y tener servidores donde están esos datos, haciendo la analogía que tanto Gerard como Freddy compartían con nosotros, implica que esa información, esos activos, puede estar en riesgo y debe de llevarnos a preguntarnos, ¿la estamos protegiendo? ¿Estamos haciendo una evaluación adecuada? ¿Tenemos la configuración adecuada de todos estos datos? ¿O vamos a esperar que en un colegio o en una universidad se roben la base de datos de todos los alumnos y puedan incluso exponer temas de intimidad y temas privados de menores de edad? ¿O que en una empresa la información estratégica esté vulnerada en una videollamada, en una videoconferencia, por no prever y anticipar? Eso es lo que nosotros queremos evitar con este conversatorio, y por eso agradecemos todo el entusiasmo que han tenido los amigos y amigas que nos han acompañado. Vamos a compartir un conjunto de información, tanto de los elementos que tanto Freddy como Gerard han compartido relacionado a fuentes de estudios, de investigaciones, a soluciones que tiene Cisco interesantísimas ya, y ya algunos de los enlaces lo hemos compartido. Así que Gerard, Freddy, les agradezco muchísimo, y qué bueno que podamos tener este tipo de encuentro. Cuídense mucho, y no sé si quieren agregar algo, un saludo final. Nada, gracias por tenernos aquí otra vez. Estamos a la orden cuando nos quieras invitar. Perfecto. Listo, de mi parte solamente quería agregar un último punto, que obviamente y todo lo que hablamos a nivel de tecnología, pues mi recomendación también pues a los empresarios que nos ven, es que también tomen en cuenta cuando contraten a una empresa, que obviamente no solamente vean a la empresa que maneja la tecnología del fabricante particular, sino que busquen el background de esa empresa, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están detrás de ella? Por ejemplo, si la empresa tiene, por ejemplo, un Security Operations Center, que es una estructura que yo los llamo los policías cibernéticos, ¿no? En este caso, nosotros en vez de utilizar cámaras, utilizamos sensores, como lo comentó Freddy, y obviamente tenemos ese centro de monitoreo
donde le podemos decir a los clientes, mira, vimos aquí un comportamiento sospechoso. Eso sería la analogía con la cámara, ¿no? Y le podemos advertir antes de que ocurra una brecha. Entonces, llamo a esa reflexión para que tomen en cuenta eso cuando vayan a realizar una inversión en ciberseguridad. Totalmente, unas inversiones que son importantes y si no creemos que son importantes, solamente hay que verse en el momento en el que tenemos nuestros datos secuestrados, hemos perdido alguna información. Ahí es que en ese instante quisiéramos haber invertido anteriormente esfuerzo, tiempo en prever y anticipar, en proteger nuestros activos digitales. Les reitero las gracias a todos. Fíjense que hemos tratado de ser fieles al tiempo de inicio y término y la verdad que agradecemos a todos los que nos han acompañado. Hemos visto todas sus inquietudes, los saludos que nos dan y lo agradecemos. Igualmente la respuesta que tanto Pablo Herrera como Eduardo Quiñones han realizado y Gerard y Freddy que han hecho una exposición increíblemente didáctica que espero que pueda servirnos a todos y a todas. Así que pasen un feliz resto del día y nos reencontraremos después, más adelante, muchos de estos esfuerzos que hace Cisco y IQTech, que son las empresas que se han preocupado por brindar este conocimiento de forma gratuita y este criterio de responsabilidad social corporativa para poder prever y anticipar situaciones de riesgo de los datos de nuestros activos digitales. Hasta un próximo encuentro y muchas gracias.